Otro elemento de los cuantiles son los deciles, que dividen proporcionalmente a mis datos en 10 partes iguales. Quiere decir que cada decil me representa el 10% de mis datos. ¿Qué deciles puedo calcular? De 1, de 2, de 3, de 4 hasta de 9. Son los que puedo calcular. Vamos a utilizar el ejemplo que ocupamos para el cálculo de cuartiles, en donde dijimos que mis intervalos me representan los salarios en miles de pesos y la frecuencia, el número de empleados. Vamos a calcular mi decil 1. Lo primero, determino el valor de K. ¿Qué decil voy a calcular? 1. Ese es el valor de K. Ahora agarro esta parte de la expresión, en donde dice KN. Ahora voy a dividir entre de 10. En los cuartiles fue entre de 4. Aquí voy a dividir entre de 10. K vale 1. Número de datos, que es la sumatoria de frecuencias, 75 entre de 10. Y esto me da 7.5. Sumo frecuencias para ver dónde está este elemento. Y me doy cuenta que está en el segundo intervalo. Ahora sí puedo determinar los elementos. ¿Qué dice? Límite real inferior. En este caso sería 119 más 120 entre 2, 119.5 más KN entre 10, que aquí ya lo calculé, me da 7.5 menos la sumatoria de frecuencias que está antes de la clase del cuartil que voy a calcular, que en este caso sería 5, sobre la frecuencia de mi clase, que sería 9 por la amplitud. En este caso, con el criterio que estamos utilizando, ya vimos que de acá a acá son 10 valores, considerando el límite inferior. Y ahora sí, hacemos la operación. ¿Verdad? 122.27. Verifico y efectivamente sí está dentro del intervalo que yo elegí. ¿Qué quiere decir? Que el 10%, porque estoy calculando mi decil 1 que me representa el 10%, que el 10% de mis empleados gana 122.000.27 o menos. Y es esto porque dijimos que estos intervalos están dados en miles. Ahora, vamos a calcular otro decil. Podría ser el decil 5. ¿Cuánto vale K? 5. Ahora digo KN entre de 10. K, ¿cuánto vale? 5 por el número de datos, 75 entre de 10. 37.5. Vamos a sumar las frecuencias. 9 y 5, 14, más 19, 33, más 15. Aquí estaría mi elemento 37.5. Ahora sí, con eso ya puedo determinar los elementos. Digo, límite real inferior, como voy a utilizar este intervalo, sería 139 más 140 entre 2, 139.5 más KN entre de 10, que ya lo calculé aquí, 5 por 75 entre 10, 37.5, menos las frecuencias que están antes, que sería 19 más 9 más 5, 33 entre 15 por la amplitud, que es 10. Y hacemos la operación. $142.5. Verifico y veo que efectivamente sí está ese elemento dentro de mi intervalo. Y quiere decir, en este caso, como es el decil 5, que el 50% de mis empleados gana 142.000.5 o menos. Hay alguna observación nada más.
Si yo hubiera escogido el primer intervalo, ¿cuánto iba a ser esta parte de sumatoria de frecuencias antes del intervalo que escogí? Sería 0. Y ese valor utilizaría menos 0. Entonces así es como yo determino los deciles.